Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a hacer este video, mi nombre es Manuel Bravo Velázquez, soy egresado de Derecho, muy interesado en la historia y por supuesto vengo aquí a reseñar un libro relativo a la historia. Este es El último virrey del Perú, Patricio Lic y la ocupación chilena en el Perú durante la Guerra del Pacífico. ¿Por qué vamos a hacer un video respecto a este libro? ¿Por qué es importante reseñarlo y hablar de él? Básicamente porque trata sobre un periodo bastante desconocido de nuestra historia nacional, que es precisamente el periodo de ocupación de Chile en el Perú durante la Guerra del Pacífico. Se ha entendido que la Guerra del Pacífico es un evento más bien corto, que dura desde 1879, en donde forma parte la gesta heroica de Prat y la gesta heroica de Miguel Grau, y termina en 1881 con la toma de Lima por parte de Manuel Baquedano al mando del ejército chileno. Sin embargo, en nuestra consideración vamos a tomar unas palabras de un tratadista de la guerra que fue von Clausewitz, un oficial prusiano que se enfrenta a Napoleón y que escribe un tratado, deja unas notas que posteriormente serían editadas por su señora, y en ellas hay unas palabras, frases que han perdurado en el tiempo. Y una de estas dice: la guerra es un acto que intenta obligar al enemigo a someterse a nuestra voluntad. Entonces la pregunta inmediatamente que surge es: ¿cuándo fue sometida a la voluntad de Chile la voluntad del Perú? Nosotros podemos decir que esto ocurrió 50 años después. ¿Por qué? Porque la firma del Tratado de Paz entre Chile y el Perú, que además de cesar el enfrentamiento armado, también delimita las fronteras entre un país y otro, ocurrió en 1929, es decir, 50 años después del inicio de la guerra, guerra que tampoco fue iniciada por el Perú, sino que comenzó como un conflicto particular entre Chile y Bolivia por la ocupación del departamento de Antofagasta, realizada el 14 de febrero de 1879 por parte de las tropas chilenas. Entonces, estos 50 larguísimos años de guerra, entre comillas, nos dan pábulo para nosotros poder decir que es un conflicto larguísimo, que ha tenido muchas fases y que por tanto se entiende que algunas queden más oscuras del debate público respecto a otras. Sí, siempre es efectivo, siempre es muy bonito, siempre es muy heroico poder replicar, poder hablar respecto a los grandes triunfos de los vencedores o a las nobles derrotas de los derrotados, pero en este caso a nosotros lo que nos interesa es precisamente aquello que se señala en este libro, que es el periodo de ocupación de Chile en el Perú, que comienza en 1881 y termina en 1884. En términos formales, la ocupación finaliza el 20 de octubre del año 1883, producto de la firma del Tratado de Paz de Ancón entre el gobierno, en ese entonces levantado, de Miguel Iglesias, y la comandancia chilena, representada por Patricio Lynch, a quienes ustedes ven en la portada de este libro. Almirante chileno que estuvo a cargo de la ocupación durante esos 33 meses. Sin embargo, la ocupación continuó entre octubre de 1883 y agosto de 1884, precisamente para sostener a Miguel Iglesias de sus enemigos internos. Y no fue hasta que el general Andrés Avelino Cáceres, los entendidos de esta materia sabrán quién es, nosotros posteriormente vamos a seguir haciendo más videos para poder explicar esto de una forma mucho más didáctica. Andrés Avelino Cáceres declara y señala el Tratado de Paz de Ancón como un hecho consumado. Esto permite en 1884 que se retiren efectivamente las tropas de Lima y quede abierto solamente el conflicto limítrofe entre los departamentos de Tacna y Arica, que en ese momento y por durante casi 40 años siguieron siendo ocupados por parte de Chile hasta la suscripción del tratado de 1929. Este libro fue escrito por un abogado peruano que se llama Bruno Pollack y, y queremos recalcar aquí su presencia, producto de que la historia de la ocupación chilena en el Perú ha sido muy estudiada por especialistas peruanos, por historiadores, al punto incluso que podemos hablar de una historia de la Guerra del Pacífico y además de una historia de la ocupación, producto que la ocupación no solamente termina, de acuerdo a la visión peruana, cuando se retiran las tropas de Lima, sino que termina cuando se firma el Tratado de Paz.
Y eso da una continuación enorme en el tiempo, 50 años de historia, 45 en este caso, que hace que sea un tema de muchísimo desinterés en el Perú, pero que sin embargo en Chile no tiene su misma equivalencia, producto de que para Chile la guerra se ganó y la guerra se ganó, así de simple, en enero de 1881. Entonces poco se sabe, poco se ha cultivado, poco se ha replicado esta historia de estos hombres que se mantuvieron en el Perú durante más de 33 meses y también, asimismo, un poco más se ha estudiado el proceso de chilenización de las provincias de Arica y Tacna, que posteriormente desembocaron en la firma del Tratado de Paz. Entonces, la ocupación queda ahí entre medio en la historiografía nacional, entre la guerra propiamente tal y la ocupación de las provincias peruanas, queda entre medio, un poquito deslucida, sin poder mostrarse, y el objetivo, por supuesto, de este video es poder expresar que es un momento importantísimo, porque no solamente declara el cese de la fase militar propiamente tal de la Guerra del Pacífico, sino además apertura a las negociaciones que van a terminar 45 años después por otras generaciones, por otras personas, por otros hombres y mujeres en pleno siglo XX. Entonces, ¿qué ocurre durante este periodo de ocupación? Bueno, nosotros, gracias al libro de Bruno Pollack y muchos otros libros, por ejemplo, Memorias de la Guerra de 1879 de Andrés Avelino Cáceres, El Dios cautivo de Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia Chileno, La Guerra de Chile y el Perú de Sergio Villalobos, otros textos más, por ejemplo, bueno, además no tengo aquí disponible los 3 tomos de Gonzalo Bulnes Pinto, historiador de mediados del siglo XX, pero sí tengo aquí 2 tomos de Jorge Basadre, historiador peruano, que ocupa 2 tomos completos para explicar la guerra entre Chile y el Perú. Muchísima documentación que nos ha permitido poder internalizarlos dentro de este periodo de la ocupación y poder clasificarlo en distintas fases. Primero, vamos a determinar cronológicamente, sabemos que estas barreras del tiempo son muy porosas, pero nos sirve más o menos para poder establecernos, que el periodo de ocupación de Chile en el Perú comienza en 1881. Hay que hacer un alcance, sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer un alcance? Primero porque cuando Chile invade Bolivia, que fue lo primero que invadió en 1879 el departamento de Antofagasta, lo hace no solo con un ejército, sino que además lo hace con una red de funcionarios civiles que se van asentando en la aduana, se van asentando dentro de los juzgados. Los jueces bolivianos, por supuesto, huyen hacia el interior, vuelven a La Paz. Y esta administración pública comienza en forma en 1879. Después, cuando se ocupa en 1880 los departamentos de Tacna primero, y posteriormente el de Arica, también esta administración pública llega hasta esa zona. Y finalmente en 1881 ya está más aceitada, está más, digamos, coordinada consigo misma, llega a Lima. Entonces, sí, técnicamente la ocupación comienza desde el momento en que Chile invade alguno de estos 2 países. No obstante, nosotros vamos a decir que la ocupación propiamente tal del Perú comienza el 17 de enero de 1881, cuando es izada la bandera chilena en Palacio Pizarro por parte del general en jefe Manuel Baquedano González. Ahora bien, esta ocupación termina asimismo en agosto de 1884. Sabemos que el Tratado de Ancón es firmado en octubre de 1883, pero hasta agosto de 1884 permanecen las tropas chilenas alrededor de Lima, guareciendo a este presidente un poquito endeble que es Miguel Iglesias, que tiene muchísimos enemigos y por sobre todo tiene al general Andrés Avelino Cáceres en la sierra ahí expectante a ver su derrota y que posteriormente la historia confirmará, producto de que tan solo un año después de la retirada de las tropas chilenas, en 1885, Cáceres invade Lima y destrona del gobierno a Miguel Iglesias. Pero eso lo vamos a dejar fuera del análisis de este video y lo que vamos a hacer es enfocarnos en estas 2 fechas tristísimas para el Perú, no sé si tan alegres para Chile, pero que a la larga nos indican este periodo de ocupación, el cual habla Bruno Pollack en su libro. Hay que decir también que no existen libros chilenos enfocados
netamente en el periodo de ocupación de Chile en el Perú. Hay breves referencias, Barros de Aranas algo lo menciona, Benjamín Vicuña Maquena nunca se refiere a ello, él da por terminada la guerra después del término de la campaña de Lima, en 1881, y Gonzalo Bulnes Pinto, historiador ya que hemos hablado del siglo XX, de principios del siglo XX, 1950, perdón, mediados, lo que hace es incorporar un tercer tomo dentro de sus 3 tomos sobre la guerra del Pacífico respecto a la ocupación, pero no se observa como un fenómeno independiente y propio, que vive sus propias vicisitudes, que tiene sus altos y sus bajos, o que conserva en sí su propia historia. ¿Por qué nosotros creemos que conserva en sí su propia historia? Bueno, porque los personajes son distintos. Si bien en la guerra del Pacífico, ¿qué recuerdan los chilenos? Recuerdan a Prat, recuerdan a Velázquez, al general Baquedano, a Pedro Lagos, que fue quien encabeza la toma de Arica, al presidente Aníbal Pinto. Nosotros aquí, durante el periodo de ocupación, tenemos otros personajes, principalmente Patricio Lynch, principalmente Jovino Noboa, que fue quien firmó la paz con el Perú ahí en el Tratado de Ancón, el representante chileno para la firma del Tratado de Ancón, y Domingo Santamaría, que era el presidente de ese entonces, en 1883. Además de los distintos ministros de guerra que se van sucediendo, que suceden a José Francisco Vergara, quien fue ministro de guerra durante este periodo, dentro de este primer periodo de la fase propiamente militar, y también después continúa como ministro de guerra durante parte del periodo de ocupación. Entonces, son otros los personajes, son otros los motores que aquí se van funcionando, son otras las personalidades que van convergiendo. En el caso de Patricio Lynch, podemos decir que él es una persona bastante educada, él llegó a ser vicealmirante de la Armada de Chile, al mismo tiempo que sus inicios como marino comenzaron dentro de la Royal Navy en China, en la guerra del opio. Y tuvo después un largo viaje por Europa que lo hace conocer otros salones, que le hace adquirir una personalidad muchísimo más diplomática, muy apta para los terribles sucesos que le tocó encabezar durante el periodo de ocupación. ¿Por qué hablamos de terribles sucesos? Bueno, quizás el periodo de ocupación no fue más sanguinario que la guerra misma. No hemos podido calcular la cantidad de gente que falleció, producto de que no hay datos para ello. Pero sí fue más largo que el periodo de la guerra misma propiamente tal. En estos 33 meses se encabezaron 3 campañas distintas a la sierra, al interior del Perú, que fueron muy sanguinarias, fue prácticamente una persecución en contra de Cáceres, al mismo tiempo que también se encabeza una campaña hacia Arequipa, que no había participado en la guerra del Pacífico, pero que en este cachito final, en octubre de 1883 y noviembre, se ve ocupada por parte del ejército chileno, llegando incluso hasta Puno, y al mismo tiempo genera este ejército de ocupación, tiene una amplísima ocupación territorial, puesto que llega a Tumbes, al norte del Perú, a la Amazonía, en Tingo María, y también, ya hemos dicho, en Puno, en pleno altiplano. Esto hace que pensemos nosotros que tiene también una historia en sí mismo, y eso es lo que valoramos de este libro escrito por Bruno Pollack. Entonces, volviendo a una generalización, la ocupación, que comienza en enero de 1881, voy a ser repetitivo con las fechas para que nos queden grabadas, vive una primera fase con lo que se denominó el gobierno de la Magdalena. El gobierno de la Magdalena fue encabezado por Francisco García Calderón, que había sido ministro de Hacienda de un gobierno anterior, de Manuel Pardo, y también él era un destacado jurista de los círculos limeños, y lo que hace García Calderón es generar un gobierno provisional. Junta a los notables de Lima en su casa, y por 106 votos, de un total de 113 o 114, se funge como presidente provisional del Perú, con un solo objetivo: firmar la paz con Chile. Esto, por supuesto, era una acción que había sido tolerada por parte del gobierno chileno, puesto que el gobierno chileno lo que deseaba era firmar la paz. Ahora,
¿Con quién voy a firmar la paz si se han ido todos? Nicolás de Piérola, que era el presidente hasta el momento en que ocurre la batalla de Miraflores, se escapa por la sierra, eh, y el Perú se queda descabezado sin un representante legítimo. Entonces, uno, tengo que firmar la paz; dos, tengo que definir cuáles son las fronteras. ¿Con quién lo hago? Voy a tolerar que se forme un gobierno provisorio. Y eso hizo. García Calderón se forma como presidente provisorio, llama a un congreso, que se llamó el Congreso de Chorrillos, en julio de 1881, y este congreso le entrega facultades para hacer muchas cosas. Dentro de esas muchas cosas, lo que hace García Calderón no solo es decirle a Patricio Lynch que tenían que juntarse a negociar para firmar la paz, sino que además comienza a enviarle cartas a distintos embajadores, incluso logra el reconocimiento a su gobierno de Estados Unidos, cosa que llena de entusiasmo a los peruanos, producto de que se sienten con una espalda fuerte detrás. El Salvador y otros países más pequeñitos, comienza a contratar empréstitos a nombre del gobierno peruano, empieza a endeudar prácticamente para hacer varias cosas, entre ellas conseguir armas para ese ejército de montoneros que tenía en la sierra, arriba de Lima, financiar su gran cantidad de funcionarios públicos y adquirir relevancia internacional. Con esos tres planos de acción comienza a desestabilizar esta ocupación chilena, porque por un lado genera una muy adversa visión internacional. Los pueblos latinoamericanos están muy molestos con Chile. Americano en ese entonces, Latinoamérica es un concepto que se inventa a finales del siglo XIX. Los pueblos americanos estaban muy disgustados con Chile, consideraban que esto era prácticamente una guerra de conquista, y por supuesto que García Calderón alimenta y alimenta y alimenta esa visión. La segunda es que comienza a armarse él, y comienza a armar a las personas que están en la sierra, lideradas por esta persona que hemos mostrado aquí, Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. Le empieza a entregar armas y él asimismo comienza a adquirir armas. En primer lugar, Lynch le había dicho, bueno, si quieres tú un espacio, un lugar donde ubicarte, hay un colegio al sur de Lima que se llama el Colegio La Magdalena, de ahí el nombre. Ahí puedes establecerte y bueno, ten ahí 200 carabinas para que tú puedas hacer tus desfiles, levantar la bandera todas las mañanas y poder decir aquí que hay un gobierno. Obviamente Lynch no era tonto, espía a García Calderón, manda a sus informantes y estos informantes le van informando progresivamente que García Calderón recibe 20 carabinas, recibe 30 carabinas, llega a tener 400 rifles, digamos, dentro de esta escuela, al mismo tiempo que va adquiriendo cañones de contrabando que traen desde distintas partes del Perú y que también provienen de Bolivia. Entonces, y además, con estos empréstitos que empieza a formar, empieza a generar su fondo propio. Se vuelve muy peligroso García Calderón, al punto de que una vez adquirido el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, se dice por ahí que fue gracias a una negociación en donde el Perú le iba a entregar un protectorado en una zona de la zona costera norte a Estados Unidos, entonces ellos iban a poder instalar una base militar. Se dicen muchas cosas, pero en la práctica este reconocimiento le entrega una fortísima espalda a García Calderón, que comienza a esquivar, este tratado de la firma de la paz. Empieza con evasivas a Lynch, empieza a decir que no, que en verdad él lo que no quiere es una desmembración territorial, que no le parece bueno, que no le gusta, y finalmente le dice no, yo no voy a firmar ninguna desmembración territorial a Lynch. Lynch estaba ahí para firmar la paz, y la paz implicaba precisamente entregar parte de los territorios del Perú. ¿Por qué era importante entregar parte de los territorios del Perú? Bueno, sabemos que de la zona en conflicto se encuentra el salitre, riqueza minera por excelencia en ese entonces. Ya había quedado atrás la época del guano, se acercaba la del salitre, que después iba a ser sucedida por el oro. Latinoamérica prácticamente una caja de insumos, de bienes básicos para Europa y para el comercio mundial. Y entonces es importante primero el recurso. En segundo lugar es importante el territorio, porque Chile acusa al Perú de dos cosas. La primera es de una traición, producto de que había suscrito en 1876 un tratado de alianza defensiva con Bolivia, en donde explícitamente decía, si hacían la guerra con Bolivia,
el Perú iba a intervenir a favor de Bolivia. Esto era una forma para, digamos, desestimular las ínfulas bélicas de Chile, que siempre le tuvo ganas al norte, desde las épocas de Portales incluso. Y por otra parte, poder financiar todos los gastos que le había generado la guerra. O sea, lo que le dice Chile al Perú es, bueno, nosotros entramos a este conflicto porque tú qué hiciste, tú firmaste un tratado con Bolivia, y segundo, me hiciste entrar para que Bolivia fuera definitivamente derrotada, y eso me generó un gasto que no puede ser pagado sino con territorio. Esos son los argumentos chilenos. Calderón responde a eso y dice, yo no voy a aceptar ninguna desmembración territorial, no voy a firmar la paz con esas condiciones, simplemente estoy dispuesto a pagar. Y aquí hay que firmar más empréstito, ah, ya, perfecto, yo pago, y nos ponemos contentos con plata. Lynch no acepta eso, comienza a vigilar severamente a García Calderón, al punto que le prohíbe enviar correspondencia a los embajadores plenipotenciarios de distintas legiones que él impulsaba en búsqueda de este reconocimiento internacional. Y finalmente, García Calderón cae en la trampa entre comillas, por supuesto él era muy consciente de que su situación pendía necesariamente de la tolerancia de Lynch a su gobierno, y finalmente Lynch lo agarra y lo deporta a Chile. Lo saca del escenario de un día para el otro, con toda su familia, lo manda a Valparaíso en calidad de detenido. Deportado, exiliado, como se llama. Y eso hace que el liderazgo del gobierno previsional, de estos vecinos que buscaban desesperadamente firmar la paz con Chile porque ya no querían más, porque además Chile tenía unas muy duras condiciones de imposición de vida en contra de los peruanos. Tenía un toque de queda, todo esto está relatado por Bruno Pola. Había toque de queda, había requisaciones, habían cupos, es decir, el cobro de un impuesto adicional para mantener a ese ejército de ocupación. El rico terrateniente peruano no solamente sufría los costos de la guerra, perder un hijo, perder a un familiar, perder recursos, que le quemaran sus casas de asoleo y de descanso que tenía ahí en Barranco, sino que además tenía que financiar a este ejército invasor, lo cual evidentemente era casi un absurdo. Bueno, en cualquier parte del mundo eso es un absurdo. Y eso hacía que se estimulara la resistencia y al momento en que se descabeza el gobierno de García Calderón, los ojos se pusieron en su segundo. ¿Y quién era ese segundo? Andrés Avelino Cáceres con su ejército en la sierra. Las esperanzas de este ejército de montoneros que Cáceres construyó, que así se llamó el ejército de montoneros, que en verdad estaba compuesto por población indígena, mayormente liderada por oficiales del ejército peruano, que había reunido por aquí y por allá, llegando a formar un ejército de hasta 3.000 personas, es decir, un ejército bastante contundente para el ejército que se encontraba en Lima, más o menos equivalente. Le entregó un poder especial esta salida de García Calderón. Entonces Cáceres estaba en el mejor de los mundos, acumulando fuerza para enfrentarse al ejército chileno de ocupación. Evidentemente un ejército de ocupación es menor a un ejército que se encuentra en la ofensiva. Manuel Baquedano llegó con 15.000, 16.000 personas, se llevó a 9.000 y dejó a 6.000 acá. Entonces esas 6.000 personas no solamente estaban distribuidas en Lima, sino que a lo largo de toda la línea costera peruana, y también dentro del ejército operativo que entraba y salía de estas zonas andinas en busca de Cáceres. ¿Ah? ¿Dónde está Cáceres? Hay que pillarlo, hay que, digamos, capturar a este hombre que tiene una habilidad en particular. Por eso se le llama el brujo de los Andes. Él sabía hablar quechua. Entonces eso generaba un sentido de comunión con todos los líderes indígenas de cada ayllu, y los convence de enfrentarse al enemigo chileno, de coartar todas sus posibilidades de expansión y de mantenerlo contenido en el litoral y en Lima en particular. Ahora, el problema que le genera esto a Lynch es que Cáceres tampoco quiere firmar la paz, tampoco acepta una desmembración territorial. Se hace nombrar, o es nombrado, vicepresidente por parte de García Calderón, le entrega la posta, por decirlo así, y eso genera que Cáceres establezca un gobierno suyo en torno a sí, en un espacio que no era dominado por Chile.
lo cual evidentemente hacía muy difícil poder obligar a este gobierno de Cáceres y de Lizardo Montero al mismo tiempo, que también era vicepresidente, que estaba en Arequipa, de poder firmar una paz legítima. Eso es evidentemente un problema. ¿Qué es lo que hace Lynch? Bueno, Lynch viaja a Santiago, le pregunta al presidente Cáceres, que en ese entonces la cúpula dirigente en 1881 a 1882, a principios de 1882, era un poco inestable la situación del gobierno, porque no solamente se encontraba en guerra, sino que había cambio de mandato entre Aníbal Pinto y Domingo Santa María. Viaja a preguntarle al presidente, bueno, tenemos dos alternativas. Una es, o recrudecemos la ocupación, llevamos más gente al Perú, y esto significa, por supuesto, mayor gasto, o desocupamos todo el Perú y nos contenemos en el departamento de Tacna y de Arica, al sur del río Sama, que era la clave que en ese entonces se ocupaba. El río Sama es un río que está entre Tacna y el departamento de Moquegua. ¿Cuál es la desventaja de esa retirada? La desventaja era perder todo lo ganado, la ventaja era condensar las fuerzas en torno a un único límite, con la posibilidad de poder firmar la paz. Y esa posibilidad de poder firmar la paz es lo que finalmente hace que Domingo Santa María se incline por el recrudecimiento de la ocupación, porque dice, bueno, si no vamos a firmar la paz con Cáceres, hay que buscar a otro líder, tiene que surgir otra persona, ahora sí Lima va a sufrir lo que es ser una capital ocupada. Y esto se hace palpable. Vuelve Lynch desde Chile a principios de 1882, prepara la expedición en la búsqueda de Cáceres, que está dentro de la sierra. Recordemos que la formación del Perú no es una formación geográficamente unitaria, es un país que tiene muchos valles centrales, enormes extensiones de terreno separadas por montañas gigantescas de 5.000 metros de altura. Entonces, la que separa a Cáceres de Lima es precisamente un cordón montañoso casi imposible de cruzar, la sierra limeña propiamente tal. Y lo que hace Lynch es juntar este ejército, reunir nuevamente al ejército en Lima y salir en búsqueda de Cáceres hacia el valle de Junín. En el valle de Junín tiene la particularidad de que es el que está más próximo a Lima, y además es quien nutre a Lima con todos los alimentos, con todo el comercio, con todos los cultivos agrícolas que ahí se realizan. El valle del río Mantaro. Así se llama ese río. Entonces comienza a invadir Lynch. Cáceres, conocedor del terreno, con muchos espías a su favor, se repliega hasta 400 kilómetros hacia el interior. Y cuando ya la línea de abastecimiento de Lynch, liderada por el general del Canto, coronel del Canto, no puede más, comienza la ofensiva de Cáceres, arrasa prácticamente con las tropas chilenas, que tienen que volver a replegarse a Lima, y ahí es donde surge este evento que se llamó el Combate de la Concepción, en donde mueren 76 soldados chilenos, 7 de ellos oficiales, entre ellos Ignacio Carrera Pinto, descendiente de José Miguel Carrera. Y esto hace, y es que desemboca esto en el triunfo total de Cáceres. En julio de 1882 vuelve a perder Lynch, ahora sí pierde en regla, pierde las batallas, la ocupación, se ve obligado a desocupar completamente el valle de Junín, dejarlo en manos de estos montoneros indígenas y volver a preguntar a Santiago qué hacer. En ese momento ocurre un fenómeno muy particular, muy especial, que de alguna u otra forma cambia la suerte de Cáceres. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al grito de Montán. Había un terrateniente en el norte del Perú que se llama Miguel Iglesias, que había participado muy activamente en la defensa de Lima. De hecho, perdió un hijo ahí en la batalla de San Juan el 13 de enero de 1881. Y este terrateniente ve que una de las consecuencias de armar a los indígenas, producto de que había que formar un ejército liderado por Cáceres, es que los indígenas comienzan a ocupar terreno, a hacer ocupaciones y reivindicaciones territoriales. Reivindicaciones que obviamente atentan contra su condición de terrateniente aristócrata, y lo comienzan a asustar no solo a él, sino que una gran parte de la aristocracia peruana, tanto del norte como del sur, como de la costa del Perú.
Entonces estos terratenientes comienzan como a decir, a ver, aquí está bien, luchemos por la libertad, luchemos por el patriotismo, pero no luchemos por quitarnos las tierras si nosotros somos terratenientes. La sociedad peruana, ustedes comprenderán, producto de los largos años de colonia, una sociedad absolutamente clasista, muy, muy estamentada, en donde el tratamiento que existía hacia la población indígena era deplorable, al punto de que los terratenientes no pagaban impuestos y los indígenas sí, una cosa muy ridícula. Y bueno, había una aversión del indígena hacia estos ricos terratenientes que por supuesto al momento en que ellos tenían un arma, bueno, ocupaban las tierras que siempre habían considerado como suyas. Esto genera el grito de Montán, estimulado por estas ocupaciones indígenas, presionado por otros terratenientes que le decían, bueno, si no paramos esto, el ejército de Cáceres es imbatible. Y entre Cáceres e Iglesias es mejor Iglesias. Lynch ve esa oportunidad y levanta el gobierno de Iglesias. Le entrega armas, le entrega financiamiento, lo manda con una tropa escoltada. Y ahí Iglesias, por supuesto, forma su congreso afín, que fue el Congreso de Cajamarca, con el objeto de, bajo el nombre del Perú, poder acercarse a Lima progresivamente de manera de firmar la paz en octubre de 1883. Ahora, esto requería una condición indispensable. ¿Cuál era esa condición? Era que Cáceres perdiera todo su poder, es decir, que fuera aniquilado ese ejército, no solamente porque era muy peligroso para los intereses de los terratenientes, sino que además era una molestia para el gobierno de ocupación de Lynch, producto de que con Cáceres activo, Lynch tampoco, Iglesias tampoco iba a generar la atracción que necesitaba para poder considerarse un gobierno legítimo. Entonces lo que hace Lynch es nuevamente iniciar una ocupación. Viaja a Santiago, le vuelve a preguntar al presidente, ¿qué hacemos? El presidente dice, bueno, aquí tenemos una sola persona a la cual apoyar, y se llama Miguel Iglesias. Por lo tanto, eliminen a Cáceres. Y eso hizo Lynch, formó 3 mini ejércitos y por 3 vías, el norte, el centro y el sur, accede a los Andes centrales, a las tierras de Cáceres. Cáceres se ve constreñido no solamente por este ejército que vuelve a invadir sus tierras, o las tierras que estaban bajo su administración, sino que además se comienza a quebrar su propio ejército entre los indígenas que se iban a Susayu, que ya habían sido recuperados, y los otros oficiales provenientes de estas familias aristócratas, que en verdad veían que la estrella iba a favor de Iglesias y no a favor de Cáceres. Y eso lo que hacía era prácticamente diezmar su ejército, que pasó de 3.000 personas a 2.300. ¿Qué es lo que hace Cáceres? Comienza a internarse aún más, llega a cruzar lo que se llama la Cordillera Blanca, a una altura de 5.000 metros de altura, en busca del refugio del Amazonas para desde el Amazonas atacar los departamentos del norte del Perú, en este caso el departamento de Cajamarca. Y en ese viajecito, en esa pasada por las cercanías del Huascarán, pierde a 500 hombres. Entonces queda solo con 1.800 hombres, muy reducido, en muy malas condiciones, que se encuentran con una de estas divisiones que habían expedicionado Lynch, a cargo del coronel Corostiaga, y en la batalla de Huamachuco pierde, pierde completamente todo. Y huye solo, al punto de que huye solo, escapando en medio de la noche, desesperado por volver a Ayacucho, que es su ciudad natal, y desde ahí volver a formar una resistencia. En el intertanto, esto fue en junio de 1883. No obstante, si bien pierde Cáceres, desaparece de la escena, Lynch tampoco era tan, Iglesias tampoco era tan querido, no era un líder carismático, todos sabían más o menos cuál era la intención detrás de su ascensión al poder, y además es el primer político que dice, bueno, pasémosle territorio a Chile. Nos vamos a comprometer a firmar una paz, la cual implica desmembrar territorialmente el país. Y eso es muy doloroso para los peruanos, que en un principio no lo aceptan, pero como que ven que Cáceres comienza una especie de rearme, después de esta huida que tiene a mediados de 1883, inclinan su favor a favor de Miguel Iglesias, y Iglesias finalmente entra a Lima en octubre de 1883, ya se había firmado un protocolo en Chorrillos en el mes de mayo, y con el reconocimiento
y firman la paz con Chile. Paz que tiene dos puntos en particular. La primera es que durante todo el periodo de ocupación, y esto es como una especie de acápite, todo el periodo de ocupación, la legislación peruana no fue vigente, perdón, la judicatura peruana no se encontró activa en los territorios ocupados. La Corte Suprema del Perú, liderada por Ribeiro, ancestro del, del cuentista peruano Julio Ramón Ribeiro, que tiene un libro espectacular, La palabra del mudo, de cuentos, él es del siglo XX, un ancestro de él, creo que su abuelo o su bisabuelo, era el presidente de la Corte Suprema en ese entonces, que Lima es invadida por Manuel Baquedano, y él le envió una carta al gobierno de ocupación diciéndole, bueno, mientras no existen las condiciones de independencia y decoro, esta Corte Suprema no va a sesionar. Y no sesionó la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, ningún juez peruano funcionó dentro de los territorios de ocupación durante toda la ocupación. Y esto generó que toda esta masa de funcionarios públicos de la cual habíamos hablado tuvieran que tomar, prácticamente convertirse en jueces, decretar jurisprudencia, ocupar leyes peruanas, después ocupar leyes peruanas y chilenas, ver aspectos civiles, ver aspectos penales. Y existía el problema, bueno, ¿qué va a pasar con esa sentencia? Señor Miguel Iglesias, ¿qué va a pasar con estas indemnizaciones que ya se pagaron, con ese preso que lleva 2 años ahí por asesinato? ¿Qué hacemos? Bueno, en la negociación, Miguel Iglesias acepta que todos los fallos judiciales realizados por autoridades chilenas fueran tomados como sentencia firme. Y también acepta discutir la condición. Primero, acepta la entrega del departamento de Tarapacá, esto es al sur de la quebrada del río Camarones, al sur de Arica, departamento completo, 10.000 kilómetros cuadrados. Y además también acepta condiciones para la conformación de un plebiscito dentro de un periodo de 10 años a partir de la instalación de algunas autoridades para que los departamentos de Tacna y Arica decidieran por sí solos si son chilenos o si son peruanos. Cosa que, plebiscito que nunca se hizo, nunca se hicieron las funciones. Fue un enredo diplomático enorme y gigantesco que tuvo la solución 40 años después. Pero deja esa válvula abierta de tal manera que la firma de su paz del Tratado de Ancón es una firma ahí más o menos, no es una firma completa. No hay un cese de la voluntad de lucha, que es de la voluntad de luchar, que es lo que hablábamos con las palabras iniciales de von Clausewitz. El conflicto siguió abierto durante muchísimo tiempo. Pero bueno, llega Iglesias al poder, vuelve al Palacio Pizarro, pero Lynch se va hacia los exteriores. Sigue en Barranco, cerca de 15. Los que conocen Lima saben que Barranco está como a 15, 16 kilómetros del centro del Palacio Pizarro, digamos, del distrito histórico. Y ahí en su casa de campo tiene acompañado por 2.000, 3.000 soldados chilenos más que garantizan la estabilidad del gobierno de Iglesias. No se van hasta que en junio de 1884, recién, Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes que había mantenido viva la llama de la resistencia, reconoce el Tratado de Ancón como un hecho consumado. Una vez que estas palabras son expedidas, mediante un panfleto por supuesto, Lynch se retira definitivamente del Perú. Esto ocurre en agosto de ese mismo año, y ahí podemos ver que se acaba la ocupación. Sabemos muy poco de esa ocupación, una ocupación larguísima, muchos meses, más de 30 y tantos, lo que hace que este periodo histórico sea siempre observado de una manera bastante superficial, con pocos detalles, de todas aquellas cosas, de todas aquellas fases, tanto del gobierno de la Magdalena como del gobierno de la resistencia de la Breña, que se llamó este ejército que forma Andrés Avelino Cáceres. Hay pocos antecedentes en Chile, hay muchos en el Perú, pero que no han tenido su espejo, digamos, en la historiografía peruana. Este libro, y ya para finalizar este video, agradezco a todas las personas que lo han visto y por favor dejen sus comentarios si gustan también en la parte de abajo. Tiene 200 páginas,
son capítulos más bien cortos, bastante breves, de fácil lectura, y tiene 13 capítulos también. El primero es el día de la invasión, el 17 de enero, que fue un día martes, y el último es la retirada de Lima en agosto de 1884. Y así finalizamos este video agradeciendo a todas las personas que lo hacen posible y por supuesto también agradeciendo a todas las personas especialistas que nos nutren con este conocimiento de la historia, que permiten que nosotros continuemos la conversación y que por supuesto en un ambiente de paz y armonía podamos conversar respecto a aquellas cosas que ocurrieron en el pasado común de América. Esperamos hacer un siguiente video más cercano a la literatura, que trate sobre la tradición homoerótica en América Latina durante el siglo XX, donde prácticamente vamos a hacer reseñas de novelas homosexuales que han sido escritas por grandes autores latinoamericanos, entre ellos Mario Vargas Llosa, Fernando Vallejo y Manuel Puig. Así que ha sido un gusto hablar con ustedes esta noche y tengan todos un muy buen descanso. Hasta luego.